Los principios de la administración son las bases fundamentales que rigen la conducta de un administrador y la manera que se deben tomar decisiones y llevar a cabo acciones en una organización. Son reglas generales que orientan a la toma de decisiones y a la gestión de recursos para alcanzar los objetivos de una organización. Estos principios pueden variar según la escuela o enfoque administrativo que se adopte, pero algunos de los más comunes incluyen la objetividad. En este caso, los administradores deben tomar decisiones basadas en hechos y datos objetivos en lugar de basarse en prejuicios personales o emocionales. La eficiencia. Los recursos deben ser utilizados de manera óptima para lograr los objetivos de la organización de manera más eficiente posible. La efectividad. Las acciones y decisiones de los administradores deben ser efectivas para lograr los objetivos de una organización. Flexibilidad. Los administradores deben ser capaces de adaptarse a situaciones cambiantes y ajustar sus acciones y decisiones en consecuencia. Coordinación. Los diferentes departamentos y áreas de la organización deben trabajar en conjunto de manera coordinada y colaborativa. Jerarquía. La autoridad y responsabilidad de la organización debe ser claramente definida y estructurada en la jerarquía. La comunicación. La comunicación efectiva es esencial para la coordinación y el logro de los objetivos de la organización. Y la continuidad. Los administradores deben de planificar y tomar decisiones pensando en el largo plazo y en la continuidad de la organización. Sigamos viendo qué más tenemos. Estos son solo algunos de los principios de la administración que se deben aplicar en diferentes contextos y enfoques administrativos. Objetividad, eficiencia, efectividad, flexibilidad, coordinación, jerarquía, comunicación, continuidad. Perfecto. Diferencia entre método y procedimiento. En administración, el método se refiere a un enfoque sistemático y estructurado utilizado para llevar a cabo una tarea específica, mientras que el procedimiento se refiere a las acciones y los pasos específicos que se deben seguir para completar un proceso o tarea. El método es una forma general de abordar una tarea, mientras que el procedimiento es el conjunto de pasos específicos necesarios para llevar a cabo esa tarea de manera efectiva. Los métodos pueden ser amplios y generales y se aplican a múltiples procesos o tareas, mientras que los procedimientos son más detallados y específicos y se aplican a una tarea o proceso particular. Por ejemplo, un método comúnmente utilizado en la administración es el método científico, que se utiliza para resolver problemas complejos mediante la observación, el análisis y la prueba de hipótesis. Por otro lado, el procedimiento podría ser el proceso utilizado para llevar a cabo la evaluación de desempeño de los empleados, que incluyen pasos específicos como establecer objetivos, recopilar datos, realizar una evaluación y proporcionar retroalimentación. Vamos por acá también. Eficacia y eficiencia. Vamos a entender un poco mejor cuál es la diferencia entre estos dos. La eficiencia viene a ser el medio, los medios, y la eficacia vendría a ser los fines. La eficiencia es el uso de los recursos y la eficacia es el logro de los objetivos. Entonces, eficiencia son los medios, uso de los recursos, poco desperdicio, mientras que la eficacia son los fines, los logros de objetivos, grandes logros, y estos de aquí se lleva a una administración. La administración se esfuerza por desperdiciar pocos recursos con alta eficiencia y lograr objetivos difíciles con alta eficacia. La eficiencia, énfasis en los recursos, racionalización y mejora de procesos. La eficacia, por el contrario, se trata del cumplimiento, la énfasis en los resultados,
los logros del objetivo, las tareas y las actividades. Uno es cómo las causas, o cómo llevarlo mejor. La eficiencia es cómo llevar estos procesos de mejor manera, y la eficacia es cumplir con todos estos procesos teniendo buenos resultados, grandes objetivos. Y estos dos traen consigo la efectividad. Excelente. La relación entre eficiencia y eficacia. Gráfica de relación entre la eficacia y la eficiencia. El parásito, el rendimiento. El parásito no es eficiente ni eficaz. No alcanza las metas y para colmo desperdicia los recursos de su organización. Es un parásito. Es eficiente pero no es eficaz. Administra muy bien los recursos pero no alcanza las metas establecidas por su organización. Es eficaz pero no es eficiente. Alcanza las metas pero hace uso indiscriminado de los recursos de la organización. Es eficiente y eficaz a la vez. Alcanza las metas de su organización y a la vez economiza los recursos o los hace rendir mucho más. Ok, ya estoy entendiendo muchísimo mejor de qué se trata la eficacia y la eficiencia. Una vez más, la eficiencia son los procesos y la eficacia son los resultados, en pocas palabras. Luego tenemos la productividad. En este caso, la productividad en términos administrativos se refiere a la relación entre la cantidad de bienes o servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados para producirlos. En otras palabras, se trata de medir la eficiencia con la que se utilizan los recursos, como el tiempo, el trabajo y los materiales, para producir un producto o un servicio. Una mayor productividad en una organización puede llevar a una reducción de costos, un aumento de rentabilidad y una mayor capacidad para innovar y competir en el mercado. Para un arquitecto, la productividad se refiere a la capacidad de diseñar y crear soluciones arquitectónicas eficientes y efectivas, utilizando los recursos disponibles de manera óptima. Esto implica crear diseños innovadores y estéticamente atractivos, pero también que sean funcionales y sostenibles, que cumplan con las necesidades del cliente y se adapten a las limitaciones del presupuesto y los recursos. En términos más concretos, la productividad para un arquitecto podría medirse por la cantidad de proyectos que se han completado en un periodo de tiempo determinado, la calidad y el impacto de estos proyectos, así como la eficiencia con la que se han utilizado los recursos durante el proceso de diseño y construcción. Es importante para un arquitecto buscar constantemente formas de mejorar su productividad, ya sea mediante la utilización de nuevas tecnologías o herramientas de diseño, la mejora de los procesos de gestión de proyectos o la inversión en la formación y el desarrollo profesional. De esta manera, un arquitecto puede lograr una mayor eficiencia y efectividad en su trabajo, lo que puede llevar a una mayor satisfacción del cliente, mayores oportunidades de negocio y una reputación más sólida en el mercado. Esto es importante, tuve que haber aprendido esto de aquí cuando estaba empezando recientemente la carrera, es decir, incluso podría haber visto este tema con mayor énfasis desde nivelación. Y ahora en estos semestres ya casi finales sería una retroalimentación más bien, porque es importante aprender todo esto desde cuando se inicia y no cuando se está por finalizar, porque al tener este conocimiento tú ya te vas encaminado por otra dirección a la que te puedes ir normalmente cuando tienes una información única en ese caso. Sigamos, relación entre productividad y estrategia. La relación
entre la productividad y la estrategia en administración es bidireccional, ya que una estrategia efectiva puede mejorar la productividad de una organización y una alta productividad puede permitir a la organización desarrollar y ejecutar una estrategia más ambiciosa. Es importante que las organizaciones consideren la relación entre estos dos aspectos y trabajen en ambos para lograr un éxito sostenible. La estrategia es un plan de acción a largo plazo diseñado para lograr los objetivos de una organización. Cuando se implementen correctamente, una estrategia bien diseñada puede mejorar la productividad de una organización, ya que se enfoca en la utilización eficiente de los recursos para alcanzar los objetivos específicos. Por ejemplo, una estrategia de producción eficiente puede mejorar la productividad de una organización al identificar los procesos claves, eliminar los cuellos de botella y mejorar la eficiencia en la productividad. Del mismo modo, una estrategia de gestión de recursos humanos efectiva puede mejorar la productividad al desarrollar programas de capacitación y desarrollo, mejorar la retención del personal y fomentar un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Por otro lado, la productividad también puede influir en la estrategia de una organización. Cuando una organización tiene altos niveles de productividad, puede aumentar su capacidad para innovar, invertir en nuevos proyectos y expandirse en nuevos mercados. Esto puede permitir a la organización desarrollar y ejecutar estrategias más ambiciosas y de largo plazo. Pasas de una casa o un edificio, en pocas palabras. Conceptos de administración por varios autores. Ya vamos por la mitad. Claro que sí. Autor B. Kluskov, no sé cómo se pronuncia. Concepto de administración. Es un dispositivo que organiza y realiza la transformación. Recibe la información del objeto el objeto de dirección, procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la gestión, realizando este proceso continuamente. J.D. Money es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana, y contrapone esta definición con la que da sobre la organización como la técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un método coordinado. Tenemos también otro autor, Combs N. O'Donnell. Considera la administración como la dirección de un organismo social y su efectividad de alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes. Otro autor es F. Tannenbaum. El empleo de la autoridad para organizar, dirigir y controlar a sus subordinados responsables y consiguientemente a los grupos que ellos comandan, con el fin de que todos los servicios que se presten sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa. Tenemos otro autor también, Henry Fayol, considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna administración. Henry Fayol, hay que estudiar a Henry Fayol. Dice que administrar es prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. Prever, organizar, mandar, coordinar y controlar. F. Monster Marx, otro autor, nos dice, según el concepto de administración que él tiene, la concibe como toda acción encaminada a convertir un propósito en realidad positiva. Es un ordenamiento sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicado a la realización de un propósito. Tenemos más autores por acá también, con diferentes conceptos de administración.
Autor F.M. Fernández Escalante. Dice, es el conjunto de principios y técnicas con autonomía propia que permite dirigir y coordinar la actividad de grupos humanos hacia objetivos comunes. Otro autor también que tiene un concepto sobre la administración es Reyes Ponce. Es un conjunto sistemático de reglas para lograr máxima eficiencia en las formas de estructurar y manejar un organismo social. Otro autor, Mary Parker Follett, menciona, la administración se ha llamado el arte de hacer las cosas por conducto de las personas. Ok. Llama la atención al hecho de que los gerentes alcanzan las metas organizacionales haciendo que otros lleven a cabo las tareas necesarias, pero no realizando ellos mismos tales tareas. Tiene mucha relevancia, la verdad. Otro autor es Hick, Black y Portero, del 2006. La administración es el proceso de estructurar y utilizar conjuntos de recursos orientados hacia el logro de metas para llevar a cabo tareas en un entorno organizacional. Y otros autores definen la administración como el proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de los recursos para lograr los objetivos organizacionales. Luego tenemos también la evolución histórica de la administración, mapa conceptual. Vamos a analizar esto de aquí, hacerle un poquito de zoom. La administración ha existido siempre como un medio para lograr objetivos. En la época primitiva existía una división de trabajo. En las grandes civilizaciones, la administración del trabajo. En la antigüedad greco-latina, el esclavismo. En la Edad Media, los gremios. Y en la Edad Moderna, nuevas formas de administración. Todo esto de aquí lleva a la revolución industrial, donde surgen las fábricas. En el siglo XX inicia la administración científica y en el siglo XXI la globalización y nuevas tecnologías. La administración es indispensable en el mundo global. Es que claro, no puedes llevar a cabo algo sin antes previamente administrarlo. Luego tenemos la administración en América Latina. Tenemos un horizonte preclásico, que es la división del trabajo y el poder teocrático y centralizado. Tenemos el horizonte clásico, el preclásico y el clásico. El horizonte clásico es una administración centralizada y grandes avances en la construcción, en templos ceremoniales y ciudades. Luego tenemos el horizonte postclásico, preclásico, clásico y postclásico. En este caso son sistemas de distribución, organización y especialización del trabajo. Ya las personas comienzan aquí a especializarse en su trabajo. Luego tenemos una época colonial, en este caso incluyen sistemas de administración de gobierno centralizado y con poder absoluto, la explotación de la minería y surgen las encomiendas y también nace el control de gremios y proliferación de haciendas. Proliferación es un término que hay que consultarlo. Este documento nos envió el arquitecto para que nosotros lo analicemos, ya que no pudo estar presente en esta clase, así que es lo que estoy haciendo en este momento, tratando de entenderlo. Así que aprovechando que estamos en una era tecnológica, vamos a buscar qué es la proliferación, aprovechando este espacio. Proliferación en administración para contextualizarlo mejor. ¿Qué significa la palabra proliferación? Es el crecimiento o multiplicación de células de tejidos. Pero bueno, esto creo que es en medicina. En muchas enfermedades esto es anormal. Las células de cáncer son sumamente prolíficas.
La proliferación, este verbo refiere a multiplicarse con abundancia o en reproducirse en formas similares. Entonces, entendiendo esto, se comprende este punto de aquí que menciona el control de gremios y la proliferación de haciendas, o sea, se extienden las haciendas. Luego tenemos el siglo XIX, hay un desarrollo incipiente de la industria, tenemos una introducción de patentes y maquinarias para nuevas manufacturas, tenemos administración empírica, ya cada uno comenzaba a administrar de manera empírica, como se vaya desarrollando, así como depende cómo se vaya caminando, se va desarrollando, eso es de manera empírica. Se promueve la industrialización de empresas de carácter agrícola y se promueve la industrialización de empresas de carácter agrícola y las haciendas como forma de empresa agrícola. Luego tenemos el siglo XX, la utilización de técnicas y escuelas de administración importadas de Occidente. Aquí ya se comienzan a aplicar técnicas de administración. Avances en el ámbito político, social y económico, la proliferación de fábricas y empresas. Nuevamente esta palabra, proliferación, lo que quiere decir que se multiplica en grandes cantidades. Ahora sí ya entendemos mejor qué significa proliferación. Y en el siglo XXI tenemos la globalización, tendencias de la administración acordes a los avances a nivel mundial, la sociedad de información, administración del conocimiento, la robótica y plantas flexibles y sistemas inteligentes de fabricación. Claro, aquí ya entramos a la era tecnológica. Ya llegan más los robots a formar parte de esta producción. Evolución histórica de la administración. La administración en la época antigua. Las primeras manifestaciones administrativas se presentaron cuando dos hombres quisieron mover una piedra que ninguno podía desplazar por sí solo. La concepción de acto administrativo evolucionó hasta convertirse en consciente, sistemático y democrático en sus amplias acepciones. Para no quedarnos secos. Luego tenemos también Sumeria, 500 años antes de Cristo, la civilización sumeria. Los sumerios se llamaban a sí mismos Sak-Yiga, que significa el pueblo de cabezas negras. Es una región de Oriente Medio que pertenecía a la antigua Mesopotamia. Un pueblo histórico con más antigüedad, que existió un sistema tributario en donde los sacerdotes eran los encargados de recolectar los tributos, los sacerdotes. También salió la escritura y conservación de los registros. Existió controles exactos y rigurosos de la riqueza. Te controlaban para ser rico. O sea, claro, que sea de forma legal, por decirlo así, en este caso. Es lo que yo entiendo. Los registros de control son incluso más antiguos que la escritura. Aparece cierta división de trabajo en función de las diversas castas sociales. Luego tenemos Babilonia, 2000 y 1700 años antes de Cristo. Reinado de Nabucodonosor. 604 a.C. Durante el mandato de este monarca se realizaron diversas actividades relacionadas con la administración. Entre los más destacados, motivación. Es importante el tema de la motivación, desde aquel entonces también ya se venía aplicando. Control de producción y construcciones. En el siglo VII a.C., con una extensión cerca de 850 hectáreas, bastante. Yo estoy vendiendo 47 hectáreas y eso es bastante. Bueno.
Babilonia se convirtió en la mayor ciudad de Mesopotamia, superando incluso a la capital asirio Nínive. Código Hammurabi, 2000 a.C. Este código se trata básicamente sobre los aspectos civil, penal y mercantil. Figuran ciertas leyes de la administración. Se establece un salario de 8 gus al año. Habría que averiguar qué es gus. Toda transacción mercantil debería estar documentada, propiedad de los sumerios. Claro, deben llevar un registro para saber quién es el propietario en este caso. Cada ciudadano era responsable de la consecuencia causada por el mal desempeño de sus actividades. China, 500 años antes de Cristo, los antiguos chinos destacaron en la administración con muy buenos principios de planificación, organización, dirección y control. Además que reducieron en distintos periodos personales con grandes aportaciones. Cerca de 1100 a.C. fue escrita la Constitución de Chao y de tareas que debían cumplir sirvientes del emperador, dando como resultado la definición de funciones. En China destaca Confucio, 551 a.C., quien implementa un sistema administrativo y ordenado y bien desarrollado, aplicable a problemas modernos en administración pública, que permitió un buen gobierno durante varios siglos en China. Grande Confucio. Posteriormente, Mencius, 500 años antes de Cristo, mostró cuán importante es la presencia de metodologías, sistemas y modelos para una eficiente administración. Por supuesto, Confucio cita aquí: saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. ¡Wow! Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Ahí se las dejo para que ustedes mismos la analicen. Egipto, 4000 y 2000 años antes de Cristo. Las obras arquitectónicas requirieron una gran coordinación de elementos materiales y humanos. Para construir una sola pirámide se necesitaron más de 100.000 hombres durante 20 años. 100.000 hombres, ¿se imaginan esa cantidad? Escritos en el libro Instrucciones de Ptah-hotep, 2000 años antes de Cristo, se encuentran consejos de un padre a su hijo. Esto es importante, consejos de un padre a su hijo. ¿Cuáles eran estos consejos? Actitudes de un líder, planeación, junta de consejo, concepto de autoridad, cualidades de un líder, entrevista, su valor terapéutico. Estamos hablando de 2700 a.C. La organización del gobierno en sus primeras etapas fue descentralizada. Los egipcios fueron los primeros en desarrollar la descentralización. En el antiguo egipcio, 1300 a.C., ya existía un sistema definido de la administración. La administración estatal aparece para la regulación pública y colectiva de los canales en todo el país. Estamos aprendiendo primero de dónde nace todo este tema de la administración para comprender mejor, ahora sí poder enfocarlo en un tema ya más relacionado a lo arquitectónico. Hablar de, como mencionaba en un comienzo, de administrar constructoras e inmobiliarias. Entonces vamos aprendiendo todo esto de aquí para poder comprender mejor los temas que vamos a ver posteriormente. Como dice una frase, no recuerdo exactamente, pero era algo que menciona tipo:
Si no conoces tu pasado, estás condenado a vivir un mal futuro, digamos. No recuerdo exactamente, pero por ahí va, por ahí va. Aplicaron el principio en Israel, hebreos, 4000 años antes de Cristo, aplicaron el principio de sección y la departamentalización, los 10 mandamientos, la planeación a largo plazo y el tramo de control, así como las leyes morales, agrícolas, sanitarias y de aspectos religiosos bien definidas por la sociedad hebrea. Fue administrada a través de patriarcas, jueces, reyes y los caudillos que se levantaron bajo el mandato divino de su creencia. Los griegos, también son hispanos, 500 y 200 años antes de Cristo. Otorgaron grandes aportaciones a la administración a través de filósofos de la época, como Sócrates, quien separó la experiencia y el conocimiento técnico, Platón, que da origen a la especialización de acuerdo a las aptitudes del ser humano. Platón. Pericles, con la selección de personal, da pauta a principios básicos de la administración, y Aristóteles da aportes sobre la búsqueda de un estado perfecto. Quisiera haber vivido en estos tiempos. Tenemos también, por otra parte, que menciona 500 a 200 años antes de Cristo, desarrollaron la ética del trabajo, la universalidad de la administración. Miren de dónde nace la ética del trabajo. 500 a 200 años antes de Cristo. El Partenón. Ahí tenemos el Partenón. Una vez me tocó realizar el Partenón. Una maqueta, si no me estoy equivocando. Luego tenemos el Imperio Romano. Espero algún día ir a Roma. Roma se sitúa en el continente europeo, en la que se llama Península Itálica. Esta civilización fue parteaguas para la administración moderna. Fue el parteaguas para la administración moderna en la que estamos viviendo en estos momentos, ya que en el paso de su periodo de la República, su paso del periodo de República e Imperio, caracterizada por una administración centralizada, se realizaron grandes transformaciones administrativas. Roma clasifica a las empresas en 3: empresa pública, empresa pública, semipúblicas y privadas. Las empresas públicas, los que realizan las actividades del Estado; semipúblicas, las que realizan actividades a sindicatos; las privadas, las que eran manejados por civiles. Hay bulla porque están construyendo aquí donde me encuentro, entonces disculparán. La administración del Imperio Romano evolucionó con el tiempo y se dividió en dos, siguiendo una división cultural entre el este y el oeste. Tenemos también la administración en la Edad Media. Ya estamos por terminar. Esta información es importante estudiarla para igual, sobre todo, tener una idea más o menos de dónde partió todo esto. La administración en la Edad Media. Su inicio comprende entre el siglo V, año 476. A continuación se analizaron dos instituciones que tienen especial predominio en todos los países: el feudalismo y el funcionamiento de los gremios. Aquí tenemos una imagen, vamos a intentar analizarla. Tenemos el castillo,
el monasterio, la aldea y la ciudad. En este caso el castillo no se logra apreciar bien la imagen. La vida es de guerrera, torneos, caza, fiesta, ceremonias de homenaje. Estos viven en duques, marqueses, condes y caballeros. Estos vendrían a ser los nobles. Tenemos una jerarquía también. La sociedad estamental bajo edad media. Renace el comercio, renacen las ciudades, nuevo estamento, los burgueses, nacen las universidades. El monasterio, la vida era de oración, de trabajo, de estudio, copiar libros y sujeto a la regla. El clero, el obispo, la abadés, monjas, frailes. Luego tenemos también en la parte más baja de la pirámide, en la cabeza está el rey, que es la sociedad estamental. En la parte más baja tenemos los campesinos, que se llevan una vida a construir sus casas, fabrican los muebles y aperos, sufrían frecuentes enfermedades, labraban sus escasas parcelas, labraban la tierra de su señor, pagaban el diezmo a la iglesia. Los campesinos son los propietarios, leñadores, los sirvientes, los pastores, siervos de la globa. Me imagino que debe ser globalización. No se logra apreciar por completo la imagen. Luego tenemos la ciudad, que estos viven los burgueses, que son los criados, los artesanos, los estudiantes, los comerciantes y los banqueros. La vida de estos son artesanos especializados, los gremios, el comercio, la feria y las catedrales. En la ciudad se encuentran las catedrales. Estos son los no privilegiados y arriba tenemos los privilegiados. Interesante. Estos temas los veía en el colegio, pero no me llamaban la atención, la verdad. Por razones X. Evolución histórica de la administración. El feudalismo aparece bajo la caída del Imperio Romano en el año 476. Según Money, durante la época medieval hubo una descentralización del gobierno que se diferenció de las formas administrativas anteriores que dieron como resultado el debilitamiento del poder central del Imperio Romano. Durante la época hubo una notable evolución de los sistemas organizativos o ideas administrativas y se consolidaron instituciones importantes como la Iglesia Católica, que influyó mucho por su organización y funcionamiento. Me maté la garganta, ya estará hablando mucho. El juramento de fidelidad que ligaba a cada vasallo con su señor era un aglutinante que sostenía toda la organización. Se vinculaba por una obligación común que se basaba también en un interés común. Se estableció una pirámide feudal en cuya cúspide estaba el rey. En las condiciones que se dio la institución del feudalismo fue natural e inevitable. Cuando los invasores germánicos se encontraron viviendo en las tierras del Imperio Romano, no crearon esas condiciones, sino que simplemente las institucionalizaron, de conformidad con su propia forma de gobierno. Tenemos aquí el feudalismo, la pirámide social de la Edad Media. El primer elemento de la sociedad medieval era el rey. Le seguían sus vasallos, duques, condes y altos prelados, quienes recibían los servicios de personas más modestas.
tenemos una imagen del rey, los duques, condes y altos prelados. Luego tenemos los caballeros, los señores, los obispos, abades y finalmente los soldados, campesinos y siervos, parece que dijeron. No se logra apreciar bien esa imagen. Tenemos los gremios. Creo que antes existían los gremios de arquitectura, actualmente parece que ya no existen. Ahorita son las asociaciones. Yo consultaba a un arquitecto cuál era la diferencia entre esto, me indicaba que en realidad no había mucha diferencia, que vendría a ser prácticamente lo mismo con mínimas diferencias. Los gremios. Esta institución trataba de proteger a los diversos niveles jerárquicos dentro de una empresa artesanal, equilibrar y resolver los conflictos de las distintas personas. Se peleaba la gente. Puede afirmarse que existe descentralización, puesto que son los interesados en resolver problemas gremiales a través de diversas comisiones, consejos, etc. Pero no significa que se considere que los gremios siempre funcionaron. No siempre funcionaron. Luego tenemos la administración a finales de la Edad Media. Al finalizar la época media en el siglo XV, en el año 1453, un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, organizándose así los talleres artesanales de oficio con nuevas estructuras de autoridad en la administración. En 1453 las personas quisieron ya hacerse independientes. Me parece bien, me agrada. Luego tenemos el sistema familiar. Este sistema fue predominante en la organización del trabajo artesanal en la Edad Media y continuó hasta los inicios de la Revolución Industrial, permitiendo a cada familia productora especializarse en alguna área. Actualmente recomiendan no trabajar con familias, por muchas razones. Tenemos el sistema familiar, el sistema de trabajo a domicilio. Miren, acá ya comenzaba el trabajo a domicilio. En este sistema el empresario fungía como coordinador. Los trabajadores no laboraban juntos, sino cada quien en su casa y entregaban lo producido con la materia prima que se les había proporcionado, recibiendo el pago según las piezas que hubieran elaborado. Chéverísimo, trabajo desde casa. De aquí empieza ya el trabajo remoto. En este caso no tenemos año como tal. Luego tenemos el sistema de trabajo, sistema fabril, que esto ya es obviamente en las fábricas. Se constituyó hasta que apareció la maquinaria movida por monitores de vapor. Las máquinas se colocaban juntas bajo el mismo techo y los empleados iban a trabajar a estas factorías. Como la música. Factoría. La revolución industrial y sus efectos en la administración. Aquí salen imágenes que son importantes de analizarlas porque puedes comprender mejor el contexto en el que nos estamos basando en estos momentos. Principalmente los cambios que se produjeron en Inglaterra entre los años 1700 y 1785 con motivo de la invención y utilización de la máquina a vapor, del coque para los altos hornos, la fundición del acero y el transporte realizado mediante la locomotora. Todo aquello permitió avances extraordinarios en la industria textil y una alta productividad en otras industrias. Dicha revolución pasó después a América y a los demás países del mundo.
Primero fue en Inglaterra, 1700, y luego pasó a América y a los demás países del mundo. Tenemos también la Iglesia Católica, cómo estos estaban organizados. Kohn y O'Donnell afirman que la organización formal más eficiente en la historia dentro de la civilización occidental ha sido la Iglesia Católica Romana. Señalan que en ella existen formas de staff que no han podido ser aún copiadas. Vamos a ver qué significa staff. Así pues, el staff hace referencia a la plantilla o al personal empleado que forma parte de una organización. El staff es un grupo de trabajadores. Así de sencillo. Un grupo de trabajadores, en pocas palabras. Y señalan que en ella existen formas de staff que no han podido ser aún copiadas o aplicadas en las empresas. Ahora entendemos mejor. En 1955, un estudio técnico realizado por la Asociación Internacional de la Administración la consideró como una de las instituciones más eficientes en la historia, la Iglesia Católica. Según James de Money, se debe a que existe en ella un propósito común en la búsqueda de objetivos religiosos. En el transcurso de los siglos, la Iglesia Católica estructuró su organización, su jerarquía de autoridad, su estado mayor, la asesoría y su coordinación funcional. Ella impulsó sus valores y el orden social religioso. Aquí tenemos entonces en esta pirámide, vamos a hacerle un poquito de zoom, al Papa, los cardenales, los arzobispos y obispos, los presbíteros, no había escuchado eso, presbíteros, los diáconos, laicos y los consagrados, que vendríamos a ser los que somos católicos. Luego tenemos la administración militar. Esta sí me interesa. La administración militar menciona Kohn y O'Donnell que ninguna organización en la historia de la civilización occidental ha sido tan presionada como los ejércitos por los problemas de administrar grandes grupos. Claro, pues imagínate comandar millones de personas. Su principal aporte a la administración se refleja en su organización jerárquica, es decir, la escala de nivel de mando de acuerdo con el grado de autoridad y responsabilidad correspondiente. También deben considerarse en su desarrollo el hecho de la motivación usada al máximo por la necesidad de obtener resultados efectivos con la plena colaboración de todos, la manera de fijar y coordinar los objetivos precisos, claros y sustitutivos que han sido de un uso frecuente en el ejército. Acá tenemos otra pirámide, desde arriba hacia abajo, bueno, desde abajo hacia arriba tenemos la tropa y la marinería, los suboficiales, los oficiales, oficiales generales y el rey, SM Rey, que vendría a ser el capitán general. No sé qué representa el SM Rey, qué significa. Dicho esto, hemos continuado con esta interesante historia de la administración, de cómo nace y cómo se procede a seguir mejorando, continuando también con las diferentes etapas en las que hemos pasado, por las que hemos pasado, hasta llegar a esta administración militar. Por lo pronto aquí finaliza este PDF que nos han compartido para poder analizarlo, y realmente se me hizo muy interesante
sobre todo cómo fue pasando de algo que no existía y cómo de a poco fue creándose de maneras más globales, otras más específicas, incluso al punto de llegar a independizarse y trabajar también en el tema familiar como tal. Las familias pasaban de generación en generación sus conocimientos y por supuesto también el tema de el trabajo desde casa, como también lo mencionaban, un trabajo remoto. Muy interesante, la verdad, muy interesante. Sobre todo al empezar estas diapositivas teníamos varios puntos. El que más me llama la atención es el punto 4, la unidad 4, que es el marketing como estrategia de posicionamiento profesional. Tiene como objetivo evaluar las directrices del marketing como medio estratégico para potencializar cualidades profesionales diferenciadoras que te diferencia a ti del resto. Y el contenido que vendría a ser servicios y productos del arquitecto, negociación y cierre de venta. Cierre de venta. Yo fui a una capacitación de cierre de venta en Quito del doctor Alex Day. Vamos a aprender cierres de venta. En este caso voy a estar pendiente a ver qué tipo de cierres. Yo me conozco 10 tipos de cierres. Los cierres que son cierres pruebas y los cierres que ya son los cierres maestros. Tenemos también el marketing de contenido como estrategia de venta, el plan de contactos, el plan de marketing activo y el plan de marketing pasivo. Y por supuesto el plan estratégico de marketing, en este caso las generalidades y estructura del plan. Vamos a hacer un plan de marketing y voy a ponerlo en práctica, que no quede solamente en teoría, aprovechando que tengo esta cuenta de Instagram Architecture, para poner en ejecución todos estos conocimientos que vamos a estar aprendiendo. Muy interesante, la verdad. Por lo pronto podemos dar por finalizada esta reunión, que ha sido un poco extensa por el contenido que nos han enviado. Se me hizo muy interesante también esa pirámide de las personas que están dentro de una empresa, desde el parásito hasta la persona que es eficiente y eficaz a la vez. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Bye. Espero que haya sido de su agrado y hayan podido también aprender un poco más acerca de la administración de empresa y cómo esto lo vamos a estar enfocando en arquitectura. Así que nos vemos.